tal, amigos? Sean bienvenidos a una nueva entrega de su programa Enfoques Jurídicos. Boris de León, su servidor, les da las gracias por la sintonía. En esta oportunidad contaremos con la presencia del arquitecto Marcos Barinas, experto en planificación urbana. Regresamos en breve. Bien, amigos, estamos de vuelta con su programa Enfoques Jurídicos. Bienvenido, Marcos, al programa. Bueno, gracias por invitarme. Me emociona mucho venir a este programa de un tema que parece lejano a la planificación urbana, pero no lo es. En la universidad decían que los que estudiamos planificación urbana tenemos un pie en ingeniería, un pie en derecho y la cabeza en arquitectura. Bueno, y la verdad que el derecho no puede estar de espaldas a lo que es la realidad y lo que es el conocimiento técnico. El conocimiento técnico tiene que ser el pilar de las políticas públicas. Y a nosotros nos llama poderosamente la atención lo sucedido en la primera semana de noviembre, el viernes 4 de noviembre, con lo que ocurrió en la ciudad de Santo Domingo. Específicamente en el Distrito Nacional se vieron muchos videos de cómo diversas vías públicas estaban totalmente inundadas. Se registraron inclusive muertes a nivel nacional, producto de la gran cantidad de lluvia que cayó ese día. Y se puso en cuestionamiento, se ha puesto en cuestionamiento, pues todo el tema vinculado a las causas. ¿Por qué pasó esto? ¿Hay alguna culpa, hay alguna falta, hay alguna falencia relacionada a las políticas públicas que tenga relación con la magnitud de los daños materiales y también de vidas que se produjeron en ocasión de ese fenómeno? Y por eso quisimos traerte al programa para aportar con tu perspectiva un conocimiento que le llegue al público de parte de una persona que realmente tiene experiencia con lo que tiene que ver con la planificación urbana, porque todo esto se relaciona con cómo planificamos la ciudad y cómo vivimos en ella, ¿no? Sí. Bueno, primero las causas, ¿no? Hay que decir que primero fue una causa natural extraordinaria. Estamos hablando de una cantidad de lluvia que cayó en un momento en específico y en una zona específica de una magnitud extraordinaria. Que en realidad, cuando lo pensamos bien, uno puede decir, mira, esto es extraordinario, esto es un evento de cada 100 años, algunos dicen de cada 50 años. Mira, con el cambio climático, ahora estos eventos van a ser más constantes y más fuertes. O sea, tenemos que esperar lluvias más fuertes de las que tuvimos el 4 de noviembre. Eso es lo natural ahora. Ya lo natural no es que llueva poco o que llueva en estos periodos tan grandes de grandes lluvias, es que va a ser más constantes y tenemos que prepararnos para eso. Entonces, esa es la primera causa, una causa natural. Segundo, es la causa de lo que ocurrió en el sentido de las consecuencias tiene que ver con décadas de negligencia en el tema de la planificación urbana en la ciudad de Santo Domingo, en toda la ciudad de Santo Domingo, incluso en el país. A ningún profesional del urbanismo o de la ingeniería sanitaria le sorprendió lo que ocurrió el 4 de noviembre. O sea, eso venía diciéndose hace mucho tiempo. Y definitivamente cuando tú evalúas lo sucedido, tú te das cuenta que hay sectores en la ciudad de Santo Domingo que tradicionalmente se han inundado. Todo el mundo sabe que los prados se inundan, todo el mundo sabe que la Castellana, que Arroyo Hondo, que los ríos se inundan, ¿no? Unos por pobreza, otros por un tema topográfico, otros porque están al lado del río. O sea, eso tradicionalmente ha sido así. El año pasado ocurrió y el año antepasado. Todos los años ustedes ven inundaciones en este periodo de tiempo. La diferencia esta vez es que todo el área del polígono central, que tradicionalmente no se ha inundado o se había inundado poco en algunas áreas parciales, este año colapsó. Y colapsó de una manera catastrófica. Todavía no hemos evaluado los daños implícitos en este fenómeno. Y eso lo que te evidencia es ese cambio, esa condición especial, es que ha ocurrido
precisamente por las políticas de planeamiento urbano de los últimos 15 años en la ciudad, que se han concentrado precisamente en el polígono central. Cualquier persona que sepa de historia o que se recuerde, ¿no?, que tenga más de 40 años, recuerda a Naco y a Piantini como un área de la ciudad donde habían casas aisladas. Y cada vez de esas casas tenían patios, áreas verdes, ¿no? Claro. Las mismas áreas privadas era mucho terreno permeable, era área verde. Entonces, en los años 70 y 80, inclusive en parte de los 90, el sistema de drenaje rudimentario que tiene esa zona, que es de contenes, invernales y filtrantes. Para los que no entienden esto, el contén es lo que está al borde de la calle donde sube la acera, que es una cuneta que lleva el agua a la esquina donde hay una parrilla. Esa parrilla recibe el agua y después esa agua se inyecta en el subsuelo. Es así que funcionaban en los 70, 80 y 90 y era eficiente. Pero ahora que ya no están estas casitas, sino que en esos terrenos privados, que hay mucha torre y mucha área pavimentada, esa agua no encuentra dónde ir, no percola en el suelo, tiene que ir a algún lugar. ¿Y a dónde va? Y a este sistema rudimentario de contenes que no soporta la ciudad que nosotros estamos ambicionando tener, ¿no? Y por tanto, el 4 de noviembre, esa política de seguir haciendo sin prever la infraestructura necesaria para hacer lo que estamos haciendo, colapsó de repente y nos ha dado un gran aviso. Esto que ha ocurrido, que va de la mano con el crecimiento vertiginoso de las edificaciones, de alguna manera retrata la falta de planificación urbana. ¿Cómo nosotros podríamos informarle al público la relación que existe o que debe existir entre el desarrollo de las ciudades y la política de planeamiento urbano y la política de ordenamiento territorial? Y lo menciono, Marcos, porque recientemente vimos que en el Congreso Nacional, específicamente en el Senado, se aprobó un proyecto de ley de ordenamiento territorial. Entonces quisiéramos ver cómo conectamos esto que ha ocurrido, que has mencionado que tenemos décadas de un crecimiento vertiginoso, exponencial en cuanto a lo que es la densidad poblacional y el desarrollo de edificaciones en el Distrito Nacional, en el Polígono Central, cómo esto se vincula con esta normativa y por qué esta normativa es necesaria. Bueno, sí, mira, las ciudades evolucionan. Así como yo les dije que Naco y Piantini eran casitas y ahora son torres, mira, es natural que el desarrollo económico provoque un nuevo tipo de edificaciones y de conjuntos urbanos. Eso es lógico que ocurra. De manera que es natural que las ciudades crezcan, ya sea en vertical como en horizontal. Lo que ocurre es que en República Dominicana nosotros, si bien tenemos infraestructura de primer mundo, no, tenemos metro, aeropuertos que nos sobran, torres, que tú tiras una foto de noche o desde el aire y parece que estás en Dubái, vamos, o en Nueva York, pero si bajas a la acera te das cuenta que no es Dubái ni Nueva York. Ese desarrollo económico no está viniendo acompañado de planificación, sobre todo de planificación urbana, y ese es el gran déficit que tenemos, un déficit de planificación. Tanto así que el territorio nacional, en el territorio nacional, las ciudades han crecido exponencialmente. En el año 2010 nosotros teníamos aproximadamente 800 kilómetros cuadrados de huella urbana. Huella urbana es como la extensión de todo lo que es ciudad en el territorio nacional. Pues resulta que las últimas mediciones, ya para el 2022, te hablan de 2.400 kilómetros cuadrados de huella urbana. Estamos hablando de 4 veces más, casi 3 veces y media más. Lo cual te indica que el país está creciendo horizontalmente de una manera incontrolada, y eso pone en riesgo no solamente los recursos naturales, los recursos agrícolas, el agua, que es fundamental, sino que además nos pone en riesgo a nosotros. Claro. Cada vez que estos proyectos de desarrollo horizontal, informales e incluso formales, crecen sin planes de ordenamiento, crecen en áreas inundables, crecen en áreas donde hay fallas tectónicas,
crecen en áreas agrícolas fundamentales para la seguridad alimentaria del país, y eso es de gran riesgo para nosotros como ciudadanos, o sea, en términos de nuestra salud, en términos de nuestra alimentación y en términos también de los riesgos personales que asumimos cuando venga un terremoto o cuando hayan eventos como este o ciclones, ¿no? Donde no existen los planes para responder al problema o para prever el problema. Y por eso, esa ley de la que tú hablas, que ya se aprobó en primera lectura en el Senado y ahora va a la Cámara de Diputados, es tan importante. Es una ley que debió haber ocurrido hace 15 años, pero no ocurrió hace 15 años. Está ocurriendo ahora como consecuencia para aliviar lo que está ocurriendo. Y nosotros tenemos un compromiso con la planificación a escala del territorio. Y eso es lo que representa esta ley, un compromiso, representa una visión del país necesaria, de un país que hoy, en el 2022, es muy diferente al país de 2012, totalmente diferente. Muy bien, amigos, vamos a ir a una breve pausa comercial y enseguida regresamos con más sobre este interesantísimo tema. Bien, amigos, estamos de vuelta en su programa Enfoques Jurídicos, compartiendo con el arquitecto Marcos Barinas, experto en planificación urbana, con quien hablamos acerca de la problemática de las inundaciones en la ciudad de Santo Domingo y su vinculación con la política de ordenamiento territorial. Marcos, mencionabas en el segmento anterior que en parte lo ocurrido se debe a un déficit en la planificación urbana. Y también comentabas que era valiosa la aprobación del proyecto de ley de ordenamiento territorial. Mencionabas incluso que es una ley que debió ser aprobada hace 15 años. Me gustaría que fuéramos a los conceptos, porque sería importante que el público conozca de qué hablamos cuando hablamos de ordenamiento territorial y de qué hablamos cuando hablamos de planificación urbana. Bueno, como tú bien lo dices, como lo dice el término, planificación urbana. Al ser urbano se refiere a la definición del urbano que tenga un país determinado. Para algunos países el urbano está vinculado a un crecimiento físico, las ciudades, la ciudad física que crece y a eso que llamamos huella urbana y la infraestructura que sustenta esa ciudad. Pero hay otros países que definen el urbano de una manera diferente y se refiere a lo social. Hay diferentes definiciones del urbano. Y el ordenamiento territorial no se refiere a esa definición del urbano, porque se refiere al urbano, pero también se refiere a lo rural, a lo no construido o a lo no urbanizado. Por tanto, el ordenamiento territorial va más allá del urbano, porque lo urbano es un componente de. Bien. Por tanto, esa ley que está ahora en el Congreso se refiere a una nueva definición del urbano que se merece nuestra sociedad en el 2022, muy diferente a la definición del urbano que podía tener en el 70, ¿no? Que éramos una sociedad rural, ahora somos una sociedad urbana, 80% urbano, tú has escuchado por ahí, claro, que es nuestro territorio. Entonces la definición del urbano tiene que adaptarse a lo actual y por tanto esta ley se refiere a la organización de eso que llamamos urbano, pero también a la organización de lo que no es urbano, dígase, áreas protegidas, áreas agrícolas, áreas industriales, áreas turísticas, áreas de servicios como energía o desechos, ¿verdad? O sea, a todo eso se refiere el ordenamiento territorial, mientras que la planificación urbana se refiere a la ciudad en sí o a ese territorio que bajo esa definición que tenga el país se refiere a lo que es urbano exclusivamente. Muy bien. El hecho de que la ciudad de Santo Domingo y las demás ciudades del país se desarrollen o continúen creciendo al margen de planes de planeamiento urbano, planes de ordenamiento territorial, lo que significa es que se pueden repetir o se pueden multiplicar las situaciones como la descrita con relación a una zona del Distrito Nacional que carece de sistemas de drenaje pluvial. Esto es algo que entonces
podría continuar ocurriendo o podría agravarse si nosotros no adoptamos el ordenamiento territorial y el planeamiento urbano como políticas de urgencia, diría yo, que ahora mismo, por lo menos a nivel del Distrito Nacional, tenemos una urgencia, ¿no? Esto nos conduce a preguntarte, ¿cuáles serían los principales retos que observas a nivel de la implementación de este tipo de políticas? Porque se está hablando de una ley, pero también estamos en un distrito nacional que tiene ordenanzas que rigen lo municipal y que rigen el ordenamiento. Entonces uno se pregunta, bueno, pero ¿cómo es que esto ha ocurrido? ¿Cómo es que hemos ido creciendo al margen de estas políticas públicas y estamos en derecho como ciudadanos a exigir estas políticas públicas? Bueno, no es que estamos en derecho, es que ya estamos en unos niveles de urgencia de exigir esto. Como expliqué ahorita, la República Dominicana está creciendo de una manera peligrosa, no solamente para la nación en sí y los entes productivos de la nación, como es lo agrícola, como es la energía, como es el agua, que es vital, es que también es una emergencia para nosotros. Nosotros estamos en riesgo precisamente por este modelo de crecimiento urbano que tiene la República Dominicana. ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Hasta dónde va a llegar la no atención hacia lo no urbano, que es las áreas protegidas, que son las áreas agrícolas y demás, que son realmente los elementos productivos de la nación? Claro. O sea que es una emergencia que lo hagamos. ¿Que es fácil? No, no lo es, para nada fácil. Implementar la ley es bien difícil. El que te diga que no, te está mintiendo, es bien difícil. Pero la Constitución no dice en ningún sitio que es fácil. No hay una letra chiquita que dice, va a ser fácil. Claro. No, difícil es. Pero si no lo asumimos ya, con medidas bien específicas respecto a cómo deben de crecer las ciudades, nos vamos a arrepentir en menos tiempo de lo que vamos a aprender a implementarla. Señores, aquí cualquier persona tiene una finca en cualquier sitio y la deja ahí durmiendo para después hacer un caserío de viviendas. Claro. Cualquiera, en cualquier sitio. Aquí cualquiera puede hacer lo que quiera en cualquier lugar. Y eso no puede ser. Cuando tú, sobre todo ahora, si tú piensas en los años 80 y 90, los proyectos de vivienda que habían eran de 50 edificios de apartamentos. Cuando se hizo en vivienda, estamos hablando del 90, eran 1.500 apartamentos y eso era una cosa inmensa. Ahora se hacen proyectos de 10.000 unidades de vivienda y se hacen a 20 kilómetros de la ciudad. ¿Y tú sabes dónde la hacen? En un distrito municipal al que le han asignado una escuelita y un liceo quizás, y esas 10.000 unidades de vivienda van a utilizar los servicios y el equipamiento que tiene ese pequeño distrito municipal en esa periferia y que fue planificado para ellos a partir de un proyecto privado, sin ningún tipo de previsión, sin ningún tipo de planeamiento y con unas aprobaciones impuestas sobre precisamente esos territorios que no tienen la capacidad técnica para asumir los problemas que implican este tipo de proyectos. Entonces es urgente hacerlo. Bueno, pero esto que has mencionado, esta reflexión sobre la urgencia de implementar el proyecto de ley, bueno, la esperada ley de ordenamiento territorial, nos lleva a preguntarnos, una persona, un ciudadano que esté interesado en adquirir una vivienda, no solo debe pensar en, bueno, si la vivienda le queda cerca del colegio o le queda cerca del trabajo o la vivienda está en una zona exclusiva y una zona muy bonita que se ha desarrollado, digamos, con muchas edificaciones de altura, sino que también el ciudadano tiene que pensar en cómo está planificada esa zona. Y lo digo porque a propósito de la inundación del 4 de noviembre, salió en la prensa el detalle de cómo está organizado el sistema de drenaje pluvial en Santo Domingo y hay un gran porcentaje del territorio que no tiene sistema de drenaje pluvial. Y estamos hablando de que recientemente hubo fallecimientos, hubo personas que perdieron la vida.
en camino a sus hogares. Y si esto va a continuar repitiéndose, porque es natural que así sea, como mencionabas, esa libertad de que aquí cualquiera hace lo que quiera, realmente está siendo contraproducente para la mayoría de las personas, porque ha sido solo la dinámica del mercado la que ha entonces dominado el desarrollo. O sea, esa oferta y demanda no está asociada a un parámetro que diga, bueno, sí, eso se puede hacer ahí, porque esas edificaciones con esa densidad cuenta con los servicios para sostenerla. Y ahí vamos al tema de qué es una ciudad sostenible. Bien. Bueno, tú estás poniendo una situación que para nosotros, los planificadores urbanos, es muy difícil distinguir. Yo siempre digo que uno, para ser buen urbanista, incluso para ser buen hacedor de políticas públicas, que eso es lo que hacemos, y yo hago, y haces tú, y hace todo aquel que es un profesional preocupado por la nación, una de las cosas más importantes es ponerse en los zapatos de los demás. Sí, yo puedo elegir dónde vivir. Yo puedo ahora mismo decir, yo me voy a mudar de donde yo estoy y voy a ir a este otro desarrollo fuera de la ciudad, o me voy a ir a vivir a Punta Cana, o me voy a vivir en donde yo quiera, en el campo, porque yo tengo la capacidad económica y de educación para hacerlo. Pero el 90% de la población no tiene esa capacidad. El 90% de la población no puede ni siquiera acercarse a ese sector que tú llamas que domina el tema de la planificación en la República Dominicana, que es el sector de mercado, que es la oferta de mercado. Porque tiene que ir a donde sea, a donde pueda, y la oferta no es ni siquiera formal, es una oferta informal. Entonces, para nosotros es muy difícil a veces pensar que las personas puedan ir a un lugar y decir, yo quiero vivir en un sitio donde el colegio esté cerca, que no se inunde, que las aceras estén bien, que haya drenaje, porque el 90% de la población no puede tomar esa decisión. Imagínate tú que lo que nos dimos cuenta ahora, el 4 de noviembre, es que incluso el pudiente no puede tomar esa decisión. O sea, es ahí que hemos llegado. El que paga $200,000 por un apartamento de 2 habitaciones no tiene la capacidad de haber comprado eso teniendo la garantía de que ese apartamento tiene drenaje sanitario, o que tiene una acera, o que tiene transportación pública, o que tiene energía garantizada para el nivel de densidad que hay en ese sitio donde está. Ni siquiera el que paga $200,000 por un apartamento. Imagínate por el que paga una pieza de $10,000 o de $7,000 al mes, o el que está arrimado en la casa de otro familiar, que esa es la gran cantidad de las personas en la República Dominicana, ¿verdad? Y yo creo que lo que las políticas públicas deben de garantizar es que ese que no sabe y que no puede elegir, por lo menos tenga una garantía de seguridad física, de que no se inunde el lugar donde él está, de que el día que ocurra un siniestro como el que ocurrió o como un terremoto, haya garantías de que esa familia no pierda la vida. Claro. Es tan simple como eso. A eso que nosotros debemos aspirar ahora, a solucionar lo importante, bueno, lo urgente, es más, ni siquiera lo importante, solucionar lo urgente, para después entonces empezarnos a concentrar en lo importante además. Claro. Es ahí que estamos, en ese nivel de tensión y de necesidad de cambio en cómo se administra el territorio. O sea, ya nuestro país no puede administrarse por alcaldes independientes, cada uno con sus propias ideas de lo que debe ocurrir a partir de lo que dicen sus partidos. La ciudad de Santo Domingo son 12 municipios, son 12 alcaldes juntos que trabajan en una sola ciudad. Uno es suficiente, imagínate 12 ponerse de acuerdo. O sea, estamos hablando de un país diferente que necesita niveles de organización administrativa y de planificación diferentes. Y eso solamente lo pueden garantizar estas nuevas leyes. Claro, y ahí iba. ¿Quiénes son los responsables de implementar la política? Hablabas de los ayuntamientos, porque
También se mencionó en la prensa, fruto de las inundaciones, la falta de inversión o que habría que invertir cuantiosas sumas de dinero por parte de la CAST. Pero aquí hay un tema de coordinación importante, que sería importante para la ciudadanía, valga la redundancia, saber, óyeme, ¿quiénes son los que administran el territorio? ¿Quiénes son los encargados de administrar el territorio? Y cómo esta ley va a aportar, cuál es la ventaja que tiene esta ley, por qué esta ley es tan importante, por qué es tan urgente. Ahorita mencionaste, esta ley se está aprobando ahora porque ya tenemos el problema encima. Sí. Estamos al borde del colapso y entonces ahora se va a aprobar la ley. Pero es importante que se sepa que cuando se apruebe la ley se tiene que implementar. La ley se tiene que implementar y hay que poder identificar a esos actores que tienen que ejercer la política de ordenamiento territorial. Bueno, sí, eso es un punto muy importante y el país debe empezar a entender que quien organiza el territorio y quien tiene la potestad de la definición del uso de suelo y del crecimiento de su territorio son los gobiernos locales. O sea, cada alcalde es un mini presidente en cada localidad. El gobierno central simplemente apoya a esos gobiernos pequeños que existen en el país a través de políticas de desarrollo. O sea, el gobierno a través de otras instituciones, digamos, ambientales, por ejemplo, puede definir que un área es protegida porque el país necesita proteger áreas para garantizar cierta cosa en el futuro. O puede decir que ciertas áreas van a ser turísticas porque necesita de alguna manera generar ingresos a partir de los bienes naturales que tenemos. Y eso lo define el gobierno central, no un ayuntamiento o un municipio o distrito municipal, ¿no? Claro. Pero el gobierno del territorio es de los ayuntamientos. Ahora, ¿qué ocurre? Nosotros seríamos muy ingenuos si entendiéramos que el país podría desarrollarse a partir de la mentalidad de 350 individuos, de 350 gobiernos locales que hay en el territorio. Imposible. Se necesitan sistemas de coordinación entre esos pequeños estamentos, ayuntamientos y distritos municipales que se puedan agrupar para generar planes integrales en acompañamiento a los sectoriales del gobierno central que pueden apoyar a desarrollar esos planes, dígase, ministro de Turismo, Ministerio de Turismo, Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Obras Públicas, ¿no? Los diferentes estamentos, y un organismo rector que la Constitución lo establece, que es el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que es el órgano rector de la planificación territorial en la República Dominicana. Como órgano rector no significa que toma decisiones en los territorios de nadie, significa que acompaña técnicamente y acompaña a cada uno de esos municipios para que el gobierno central pueda realmente ejercer de una manera efectiva esas políticas. Muy bien, Marcos. Ha sido excelente. Creo que hemos podido llevar mucha información a la ciudadanía sobre un tema tan importante como lo es el ordenamiento territorial. Amigos, les agradecemos la sintonía y hasta una próxima ocasión en su programa Enfoques Jurídicos.